Hola, octavo grado. Vamos a comenzar a ver con esta dinámica de los videos el último trimestre de nuestro estudio por los evangelios, nuestro viaje por los evangelios. Vamos a estar viendo en este último trimestre los milagros de Jesús y los vamos a ver de una forma cronológica. ¿Se acuerdan que desde el principio de año estuvimos viendo cómo es que habían 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan? Los evangelios sinópticos, si ustedes se acuerdan un poquito, tenía que ver con que son los hechos contados de una manera cronológica, o sea, con un orden en el tiempo. Pero el Evangelio de Juan tenía tiene la característica de que no es así. Pero para este último trimestre, vamos a sincronizar los 4 evangelios, los 3 sinópticos y el de Juan, a través de los milagros de Jesús. Y el último mes que nos va a quedar ya de clases, ya ahí por octubre, vamos a estar viendo en este último trimestre la última semana del Cristo, la última semana del Mesías, lo que conocemos como su pasión, su muerte y su resurrección. Esa semana en la cual él estuvo en Jerusalén, fue arrestado, fue golpeado, lo crucificaron y resucitó. Entonces, comencemos con una introducción a los evangelios en este pequeño video de esta semana, y vamos a comenzar a ver todos los milagros de Jesús con un fundamento. Ese fundamento es Juan 20, 30 y 31. Búscalo en tu Biblia o abrí una ventana ahí en tu dispositivo. Juan 20, 30 y 31 dice que Jesús hizo muchas señales. El Cristo, el Mesías, había sido anunciado en todo el Antiguo Testamento como aquel que iba a venir acompañado de señales y milagros. ¿Por qué? Porque es importante, o era importante, demostrar que era el enviado de Dios, que no era un hombre común, como dicen algunas religiones, y que todos los milagros que él hizo tenían un propósito. Esta ventana en el tiempo en el que el Mesías vino en carne y se realizaron, quizás en la época, son los 3 años en toda la historia en donde más milagros han sido realizados. ¿Por qué? Porque Dios caminó sobre esta tierra en el cuerpo de Jesús, Dios hecho hombre. Entonces vemos aquí que Juan 30 y 31 dice que el Mesías, el enviado, el Cristo, venía con muchas señales y que sus discípulos lo vieron, y uno de los propósitos era que sus escogidos, sus discípulos y todos sus escogidos, incluyéndonos a nosotros, pudiéramos creer en él. Por eso ese fue el propósito de los milagros. Y dice que estas cosas están escritas en el verso 31 para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos en su nombre y creyendo en él tengamos vida. Así que a través de esta base de los evangelios, de introducción en los milagros, podemos entender que todos los milagros que Jesús hizo, los hizo con el propósito de anunciar que él era el Mesías. ¿Para qué? Pues para que creyéramos en él. Qué bueno saber eso, que él lo hizo todo con un propósito. Podemos ver también a través de los milagros de Jesús que él es un Dios amoroso, que se interesa por el clamor, por las necesidades que nosotros tenemos. No es un Dios lejano, no es un Dios que vino, tenía una misión y solo eso hizo, sino que parte de su misión era mostrarnos su amor, mostrarnos como, así como él era 100% hombre, también fue 100% Dios, también fue 100% hombre, y fue empático, fue como que si pudo vivir las necesidades de los humanos y ayudó, porque trajo sanidad, trajo provisión al multiplicar, al darles de comer, multiplicar panes. Y ahí podemos ver a un Dios que se compadece de nuestros dolores, se compadece de nuestras necesidades humanas. Y a través de los milagros, Él nos alcanza, nos acompaña, está con nosotros, y es parte, los milagros de Jesús son parte de la muestra del gran amor del Dios que tenemos. 3 cosas que queremos ver en la introducción de los milagros. Una es que la fe
era fundamental. Ustedes se recuerdan, si han visto películas o han leído los evangelios, ustedes que yo sé que conocen mucho de la palabra, cada vez que Jesús hacía un milagro, había una referencia a la fe. Entonces, eso vamos a estar estudiando en cada uno de los pasajes que nos va a tocar este último trimestre. Lo segundo que queremos ver en la introducción es que a través de estos milagros, el reino de los cielos estaba siendo anunciado. Vemos en Lucas 7, 21 y 22, ustedes lo tienen ahí en su libro, cómo a través de los milagros Jesús anuncia que el reino de Satanás está comenzando a pasar, ¿verdad? Y la victoria total iba a ser en la cruz, pero los milagros venían a ser como la puerta, ¿verdad? Como lo que Juan el Bautista anunciaba, el reino de los cielos se ha acercado. De eso nos hablan los milagros. Y pues lo tercero, para introducirnos a los milagros, es que todos los milagros que Jesús hizo estuvieron relacionados con sus enseñanzas. No fueron así al azar, no fueron como actos de magia, ¿verdad? Que un mago o los magos de ese tiempo pudieran hacer. Jesús tenía un propósito para cada milagro y de cada circunstancia en la que Él se mostró como Dios, había una enseñanza. Entremos entonces al primer milagro que vamos a estudiar, que ustedes tienen ahí en su lección 64, y es el agua convertida en vino. El contexto de este momento era que era una boda, ¿verdad? Este fue el primer milagro que Jesús hizo. Era una boda y era normal en esos tiempos de que había mucha comida en esas fiestas. Las bodas duraban una semana. Ustedes se imaginan celebrando una semana, yendo a comer a la casa de los invitados durante una semana, con mucha comida, con mucha bebida. Y pues obviamente no era el vino que se nos muestra ahí, no era como el vino que nosotros conocemos hoy en día. Era una forma un poquito más artesanal, no tenía tanto alcohol, porque algunos dicen, no, pues Jesús tomaba vino, ¿verdad? Pero era un vino diferente, era un tipo de alcohol diferente al que nosotros conocemos ahora. Imagínense, hace casi 2000 años ya. Entonces, ese era el contexto. Lo normal era que las familias ofrecieran mucha comida, mucha bebida. En ese momento, la bebida se acabó y entonces María empieza a decir que le hagan caso a Jesús y le empieza a decir a Jesús que haga un milagro. Y Jesús empieza a hablar del tiempo de Él. El tiempo había llegado o no había llegado, pues quizás son palabras que yo no entiendo a totalidad. Lo único que sí podemos ver lo que está escrito ahí es que Jesús sí realizó ese milagro. Y fue un milagro en donde Él mostró poder sobre la materia de este mundo, porque pudo convertir un elemento que es agua, H2O, lo convirtió totalmente, lo cambió, lo transformó así. Y eso, los que lo vieron de primera mano fueron los que estaban sirviendo, ¿verdad? Quienes Jesús les dijo, llenen de agua, y cuando ellos sacaron con el cucharón, ya no era agua, era vino. Entonces podemos ver ahí cómo Él, a través de ese primer milagro, se empieza a revelar como el Dios que tiene poder sobre los elementos de esta tierra. Él es Dios de verdad. Y Él, así como en el principio, de la nada, Él hizo las cosas solo con su palabra. Él hizo que aparecieran las cosas. Él lo formó todo a sí mismo. Él se mostró en este primer milagro como ese Dios, como ese yo soy que hemos estado estudiando, ¿se acuerdan? Como ese yo soy, el eterno, el que era desde el principio, que dijo, esta agua la voy a convertir en vino porque así quiero, porque quiero revelarme como Dios. Y ese fue el propósito, revelarse a sí mismo a través de este milagro. Él reveló su gloria. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, 12. Por ahí ustedes lo van a estar leyendo porque de eso vamos a hablar en el foro que vamos a estar trabajando juntos esta semana. Pero vamos a ver así rápido también el segundo milagro. El que nos toca ahí en el libro es la mujer enferma con flujo de sangre. Esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 8, versículo 43, del 43 en adelante. Y el contexto de este milagro es que Jesús iba hacia hacer otro milagro y toda la gente lo estaba rodeando porque en ese momento
pues ya la fama de Jesús era bastante y todos dice la palabra que lo estaban como apretando, ¿verdad? Como cuando uno va en medio de una multitud, cosa que hoy en día con la pandemia no lo podemos hacer por la distancia social, pero ahí sí estaban todos y empujando y de repente Jesús detuvo todo, detuvo la procesión y dijo, ¿quién me ha tocado? Jesús, ¿se acuerdan? Que los discípulos lo vieron y le dijeron, pero Señor, ¿qué te pasa? O sea, todos nos estamos empujando aquí, ¿verdad? Todos vamos en una sola. Pero Jesús dijo algo. Dijo, no, alguien me tocó diferente. ¿Qué es lo que Jesús quería? ¿Cuál era el propósito a través de este milagro? Bueno, lo que podemos ver a través de este milagro es que Jesús conoce nuestro interior. Jesús conoce lo que nosotros estamos viviendo, solitos. Esta mujer con flujo de sangre, solo Dios sabía, Dios y ella, y quizás su familia, sabían todos los años que había venido sufriendo, todo el dinero que había gastado en médicos. La multitud no lo sabía, ni siquiera la había notado. Pero ella, siendo impura, porque para las leyes judías, y que una mujer estuviera con flujo de sangre significaban días de un estado de impureza. Entonces esta mujer nos representa a nosotros en nuestro pecado interior. A veces quizás nadie sabe cómo estamos, cómo andamos decaídos. Pero cuando venimos a Jesús, Él es tan compasivo y Él sabe, Él conoce con qué condición nos acercamos a Él. Si nos acercamos como esa multitud que andaba ahí, quería tocarle, Jesús, dame mi milagro. O de verdad con esa necesidad de transformación, esa necesidad de que sabes que Jesús es tu única respuesta. Sabes que no tenés salvación aparte de Él y así te acercas a Él, pues Él te ve en esa condición, así como vio a esta mujer en su interior. Y qué lindo es ver que Jesús llegó a esa necesidad. Así que estos son los dos primeros milagros que vamos a ver esta semana y vamos a estarnos comunicando por el foro. Cuídense mucho, tomen todas las medidas de precaución y cualquier cosa nos estamos comunicando. Dios les bendiga.